Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy vamos a aprender a hacer este hermoso suéter. Mira este cuello, le da elegancia a la prenda. Para mí ese es el protagonista de hoy. Este cuello hermoso, caído, a mí me ha encantado. Esta prenda la puedes hacer del color que tú quieras, del largo que quieras, incluso como vestido debe quedar muy bonito y coqueto, especialmente para este clima de frío. Espero te guste la clase, te animes a hacer esta prenda, la uses, la disfrutes y empecemos a trabajar. Para la clase de hoy voy a estar usando un material que es 90% acrílico, 10% nylon. Es un hilo grosor número 4 y recomiendan usar un gancho de 5.5 milímetros. Cada bola de esta trae 150 gramos, 270 metros. Para la talla que estoy haciendo, que es pequeña, he usado 4 bolas de estas. Ustedes pueden usar el material que quieran, el color que quieran. Yo aquí usé un color que se va degradando, así de bonito. Ustedes pueden usar un solo tono y también queda bien este proyecto. Yo voy a estar usando 3 ganchos. Para lo que es todo lo que es la parte delantera y de la espalda, he usado el gancho que recomienda este material, el de 5.5 milímetros. Para el cuello, para que me quedara bien como esponjoso, que el cuello aquí es el protagonista, usé el gancho de 6 milímetros para que me quedara bien llamativo el cuello. Y en las mangas, para ir reduciendo el tamaño mientras tejíamos hasta llegar al puño, yo fui intercalando los 3 ganchos. Empecé con el de 6, después el de 5.5 y a lo último trabajé con el de 5 milímetros para darle forma a esa manga. Bueno, ya con esta información ya empecemos a trabajar. Para el proyecto que vamos a hacer en esta clase necesitamos 2 paneles igualitos como este. Uno va a ser la espalda, uno va a ser la parte delantera. Los vamos a unir acá por los hombros. Este es el escote del cuello de la parte delantera y de la espalda va a ser el mismo escote. Luego lo vamos a unir por acá en los laterales, dejándole acá espacio para las mangas. La talla referencia para cada panel es tu busto, lo divides entre 2 y eso es lo que va a medir cada panel de estos. Yo quiero que este suéter me quede a mí lo más justo posible. Tú lo puedes hacer más ancho como tú quieras. Y mis medidas son las siguientes. Esta es para una talla pequeña. Aquí de ancho mide 37 centímetros, 14 pulgadas y media. Vamos a medir esto sin estirarlo. Esto estira, pero sin estirarlo. Me mide así, 37 centímetros, 14 pulgadas y media. De largo del hombro, incluyendo el elástico, me mide 44 centímetros, 17 pulgadas y media. Y las hileras que tejí hasta decidir el escote, me mide 35 centímetros y medio, 14 pulgadas. Cada panel lo vamos a empezar aquí en el elástico de abajo. Este elástico se trabaja de manera vertical, es solo trabajar puntos bajos y cada hilera la vamos a trabajar en la lazada de atrás. Aquí yo hice 6 puntos bajos en cada hilera y ese elástico me mide 5 centímetros y medio, 2 pulgadas. Esta puntada es la puntada almendra, mira lo hermosa que es.
No es una puntada complicada, es una puntada que se hace repitiendo 4 hileras. 4 hileras de repetición. Y necesita un múltiplo de 8 más 4 puntos. Así que vas tejiendo de 8 en 8, 8 en 8, hasta llegar a la medida de tu busto entre 2 y le añades 4 más. ¿Cuántos puntos bases hice yo? Yo hice 44 puntos. 40 es múltiplo de 8 y le agregué 4 puntos. Aquí en el elástico, como lo vamos a empezar en el elástico, necesitamos que las hileras del elástico sean el múltiplo de 8 más 4. Aquí yo he realizado 44 hileras en total, aquí en el elástico. Ustedes lo pueden hacer de un solo color. Yo lo hice de un color que es matizado, que va cambiando. Mira cómo cambia, se degrada. Aquí tengo las 6 cadenas para el elástico. Tú puedes hacer el número de cadenas que deseas. Este número de cadenas va a indicar el alto que le quieres dar al elástico de la parte de abajo de nuestro suéter. Una vez ya tengas el número de cadenas que deseas, vas a hacer una más para darle altura a esta primera hilera que vamos a hacer. Y la primera hilera consiste en cada cadena hacer un punto bajo. Yo tengo que tener 6 puntos bajos. Siempre tengo que tener 6 puntos bajos hasta llegar a la medida. Bueno, aquí voy a empezar en la segunda cadena y voy a hacer un punto bajo. Aquí hay 1, 2, 3, hasta llegar al final. Bueno, ahora ya voy a empezar la segunda hilera. Y esta segunda hilera es la repetición de todas las hileras hasta llegar a la talla que deseas. Y siempre vamos a iniciar la hilera haciendo una cadena para dar altura al punto. Y ahora vamos a trabajar en las lazadas de atrás. Miren, aquí en este espacio tomo la lazada que está atrás y ahí hago el punto bajo. Es importante que tomes la lazada de atrás para que tenga para que se vea como elástico, mira, para que se vea así. Mira, y te muestro acá, tomas la lazada de atrás y haces un punto bajo. Lazada de atrás, haces un punto bajo. Y te recomiendo que siempre cuentes porque a veces, como estos puntos son pequeños, podemos estar saltándonos este último y esto no queremos que pase porque siempre debemos tener los mismos números de puntos. Ahora volteo y es repetir esa hilera. Aquí ya tengo las 44 hileras que corresponden a mi elástico. Todo está a mi medida, mira lo que estira. Este estiramiento lo produce por trabajar por las lazadas de atrás. Miren cómo queda. Bueno, ahora cuando ya tengas tu número de hileras deseado, vamos a trabajar acá en esta parte una base de puntos bajos. Esa es la base para nuestra puntada de almendra que le vamos a hacer a este suéter. Debemos hacer por cada hilera que hicimos un punto bajo, de manera que debemos tener el mismo número de puntos bajos que de hileras que hicimos aquí. Yo hice 44 hileras, ahora voy a hacer acá 44 puntos bajos de base. Vamos a subir con una cadena para dar altura al punto y aquí enseguida hago mi primer punto bajo. Les recomiendo que usen marcador para que sepan que ese es su primer punto bajo. Bueno, y en ahora esta hilera, esta segunda, hago acá mi punto bajo y voy contando. Ahí van 2. Ahora aquí en esta, que es la tercera, ahí hago el tercer punto bajo.
en esta, 4, en esta que va acá, 5, y así me voy hasta llegar al final. Una vez ya terminamos esta base de puntos bajos, esta es solo la base de la puntada, no está incluida en las hileras que hay que repetir. Vamos ahora a hacer la hilera número 1 del diseño. ¿Y esa hilera en qué consiste? Vamos a empezar con 4 puntos deslizados y 4 puntos medios altos. Y esa es la secuencia que vamos a repetir hasta el final. Aquí vamos a empezar con puntos deslizados y al final tengo que terminar con puntos deslizados. Vamos a empezar. Vamos a una cadena que da altura al punto y aquí mismo en la lazada de atrás. Siempre vamos a trabajar en la lazada de atrás. Ahí hago mi primer punto deslizado. Hago aquí 1 en la lazada de atrás, 2 aquí en la lazada de atrás, 3, 4. Tengo mis 4 puntos deslizados. Ahora tengo que hacer 4 puntos medios altos. Tomo hebra y tomo la lazada de atrás y hago un punto medio alto. Aquí va 1, tomo hebra, me voy a la lazada de atrás, 2, tomo hebra, me voy acá a la lazada de atrás, 3, tomo hebra, me voy a la lazada de atrás y hago mi punto medio alto 4. Ahora es repetir esta secuencia. Otra vez hago 4 puntos deslizados. Siempre tomando la lazada de atrás es importante. 1, 2, 3 y 4. Ahora, 4 puntos medios altos. Tomo hebra y aquí hago 1, 2, 3 y 4. Miren cómo se va viendo. Ahora otra vez puntos deslizados en el siguiente punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora secuencia de puntos medios altos. Tomo hebra, la lazada de atrás y hago 4 puntos medios. 1, 2, 3 y 4. Y así me voy hasta que me queden 4 puntos, que me falten aquí 4 puntos al final. Y ahora aquí llegando al final, en estos últimos 4 puntos me deben quedar para hacer 4 puntos deslizados. Si empezamos aquí con puntos deslizados, aquí debemos terminar también con puntos deslizados. Aquí ya hice mis 4 puntos medios altos. Y aquí hago mis últimos 4 puntos deslizados. 1, 2, 3. Y el último lo tengo aquí con el marcador. Y 4. Y esta es la vuelta número 1. Las vueltas o hileras que son impares es donde está el derecho de nuestra puntada. Las vueltas que son de número par es la puntada al revés. Ahora vamos a trabajar la hilera número 2, estamos al revés de la labor y esa hilera es repetir la misma secuencia que estoy viendo acá. Aquí veo puntos deslizados, hago puntos deslizados. Aquí donde están mis puntos medios altos, hago puntos medios altos. Vamos a subir con una cadena para dar altura y aquí hago 4 puntos deslizados porque estamos repitiendo la misma secuencia. 1,
2, 3 y 4. Tomo hebra y siempre trabajo, en todas las hileras voy a trabajar con la lazada de atrás. Aquí hago punto medio alto, 1, 2, 3 y 4. Ahora hago 4 puntos deslizados, 1, 2, 3 y 4. Otra vez puntos medios, 1, 2, 3 y 4. Y así voy por toda esta hilera. Voy a terminar la hilera número 2 y debo terminar aquí con puntos deslizados, porque estamos repitiendo la misma secuencia de la hilera número 1. Aquí hago mis 4 puntos deslizados, 1, 2, 3, y este se esconde un poco, hay que buscarlo, 4. Ahora vamos a hacer la hilera número 3, volteamos. Y ahora es trabajar lo contrario que hicimos en estas dos vueltas. Vamos a empezar aquí con puntos medios altos y aquí donde tenemos puntos medios altos vamos a hacer puntos deslizados. Si empezamos aquí con puntos medios altos, aquí debemos terminar con puntos medios altos. Vamos a hacer la secuencia. Subo con una cadena para dar altura al punto. Tomo hebra y en la lazada de atrás aquí voy a hacer puntos medios. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Ahora hago 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí miren que aquí tengo las dos hileras de puntos deslizados, pero esta vamos a trabajar lo contrario. Entonces ahora vamos a hacer aquí 4 puntos medios altos, 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí, miren, vamos a hacer deslizados, 1, 2, 3 y 4. Tomo hebra y hacemos aquí puntos medios altos, 1, 2, 3 y 4. Y así voy trabajando hasta llegar acá al final. Ya estoy terminando aquí la hilera número 3 y ya hice acá 4 puntos deslizados. Entonces aquí en esta secuencia que estamos cambiando el orden, aquí terminamos con puntos medios altos, así como empezamos acá. Voy a hacer mis 4 puntos medios altos, 1, 2, 3 y 4. Ahora la hilera número 4, que es la última de la secuencia, el resto es repetir de la hilera 1 a la 4. Vamos a repetir la secuencia de esta hilera número 3. Si aquí veo que empecé con puntos medios altos, en esta vuelta también hago esa misma secuencia. Subo con una cadena para darle altura, tomo hebra y aquí hago un punto medio alto. 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí hago 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. 1, 2,
3 y 4. Aquí vienen mis deslizados. 1, 2, 3 y 4. Y así voy trabajando hasta el final. Voy a finalizar la hilera número 4. Aquí la termino con 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Y esta es la secuencia que hay que repetir por todas las hileras hasta que le quieras ya empezar el escote. Mira, esta es la cuarta hilera, así se ve al revés. Este es el revés del diseño. Y ahora que vamos a hacer una hilera impar, mira, este es el derecho. Mira qué bonito está quedando. Ahora es repetir la hilera número 1. ¿Y cómo hacemos la hilera número 1? Aquí empezamos con puntos deslizados. Ya hicimos, es hacer 2 secuencias de la misma. Después cambiamos la secuencia, otras 2 secuencias igual, otras 2 de 2 en 2. Ahora aquí, la número 1, vamos a empezar con puntos deslizados. Subo con una cadena para dar altura y aquí hago los 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Tomo hebra y ahora hago 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Y siempre que empiezo con puntos deslizados, debo terminar acá con puntos deslizados. Y en la secuencia, cuando empiece puntos medios altos, aquí tengo que terminar con puntos medios altos. Así es. Aquí he repetido la secuencia hasta tener 39 hileras. Y aquí he decidido ya hacerle la forma del cuello. Tú vas a trabajar las hileras que quieras. Pero te recomiendo que termines en una hilera impar, porque esa hilera es la que se ve más recta aquí. Mira, que se ve más recta y es apropiada para ahora empezar el cuello, dejar este espacio aquí para nuestro cuello. He dejado 12 puntos para cada hombro. Tú puedes dejar los puntos que quieras. Esos puntos también deben ser igual, los mismos múltiplos que estamos trabajando. Múltiplos de 8 más 4. Aquí tengo los 12. Y ahora es seguir trabajando la misma secuencia, pero solo aquí para el hombro, de este lado y de este. Mira, te muestro el otro panel que ya tengo terminado. Aquí mira, estos son los 12 puntos que trabajé y trabajé hileras hasta llegar al hombro o hasta la profundidad del cuello que le quiero dar. Yo te recomiendo que no lo hagas tan largo, que no lo hagas tan profundo. ¿Cuánto me mide a mí solo las hileras que hice en el cuello? 6 centímetros, 2 pulgadas y media. ¿Y cuántas hileras hice? Hice de la número 40 hasta la 45, así que hice 6. Hice 6 hileras. Y también te recomiendo que termines con una hilera impar para que se vea así recto y sea fácil después unir con la otra pieza. Entonces es trabajar el mismo diseño, pero solo estos 12 puntos y estos otros 12 puntos. Y una vez ya termines esta parte que va en el hombro y ya tengas acá la horma del cuello, vamos a unir los 2 paneles o las 2 piezas por acá, por arriba del hombro. Voy a hacerle unos puntos deslizados, pero en la parte del revés. Tú lo puedes hacer como tú quieras con una aguja lanera y vas cosiendo, haciendo la costura punto con punto. Creo que no te di la medida del grosor del hombro. Esos 12 puntos a mí me miden 10 centímetros o 4 pulgadas. Bueno, ahora voy a poner
esto acá al derecho, esto derecho con derecho, para poder coser y que quede la costura aquí al revés. Cuando termines el hombro, deja una tira bastante larga para poder usarla para hacer nuestros puntos deslizados de unión. Entonces aquí me voy en el primer punto, voy a tomar la lazada más cerca de mí y me voy al otro punto y tomo la lazada que está más lejos de mí. Tomo hebra y paso por todas esas lazadas del gancho. Ahora me voy acá, tomo una sola lazada, me voy al siguiente punto, tomo la lazada de atrás, tomo hebra y paso todo. Tomo una lazada, tomo otra lazada, estoy aquí en la parte del hombro, tomo hebra y paso todo. Y así voy a cerrar esta parte de los hombros. Como tenemos los mismos 12 puntos en las dos partes, debe concordar todo bien. Una vez ya tengas la costura aquí en los hombros, mira cómo quedó la mía, te vas a medir ya las dos piezas unidas y vas acá a marcar el espacio que le vamos a dejar aquí en el brazo para hacer la manga. Aquí los marqué. Pero ahora vamos a trabajar en el cuello primero. Vamos a hacer una base de puntos bajos por todo el cuello, por toda esta parte de acá. Aquí ya la tenemos definido los puntos, aquí no hay problema, pero aquí en las hileras que van aquí sí tenemos que estar pendientes y contar los puntos para tener el mismo número de un lado y del otro. Aquí sí es importante tener en estos dos lados en la misma cantidad de puntos bajos. Vamos a empezar acá por la costura, vamos a ir haciendo estos puntos bajos. Te vas por todo el medio de la costura y ahí pongo hilo nuevo y estos hilos se pueden ir escondiendo. Y hago una cadenita, una cadena para dar altura y aquí mismo hago mi primer punto bajo. Ahí quedó mi primer punto bajo. Ahora aquí es donde hacíamos los dos puntos deslizados juntos. Vamos a hacer un punto bajo por cada hilera de punto deslizado. Aquí un poquito durito colocar la aguja. Aquí hacemos una y en esta deslizada 2. Ahora vienen las hileras que hacíamos de puntos medios. Por cada hilera de punto medio podemos hacer 2 puntos bajos. Aquí voy con 1, aquí voy con 2, aquí voy con 1 y aquí voy con otros 2. Ahora otra vez estoy en las hileras donde hay puntos deslizados. Hago un punto bajo por cada hilera del deslizado. 1, y 2. Y así me voy trabajando por toda esta parte del cuello. Antes de hacer el cuello, yo quiero aquí hacer una observación. Le hice un cambio después de haber grabado la clase, pero no te preocupes porque el cambio tiene que ver es con el número de puntos que le hice aquí, pero el procedimiento para hacerlo, para tejerlo es el mismo, sea el número que sea de puntos que le dejes aquí en el cuello. Yo en el video te digo que empiezo el cuello con 20 puntos. Lo voy a ir aumentando, como te explico en el video, hasta llegar acá a la mitad con 28 puntos y luego acá vamos a ir disminuyendo. Con esa cantidad de puntos yo vi que este cuello
Me quedaba muy largo, me quedaba como por acá, me tapaba el pecho y tapaba también este diseño bonito. Me quedaba muy largo y no me gustó. Entonces el cambio que hice es que aquí empecé con 15 puntos, no 20, 15. Eso es solo el cambio. La forma de hacerlo es igual. Puedes seguir el video, no hay problema. 15 puntos. Esos 15 puntos me miden alrededor de 12 a 13 centímetros, que son 5 pulgadas. Empecé aquí con 15, fui haciendo aumentos y aquí en la mitad donde trabajamos parejo llegué a 22 puntos. Y luego aquí hice disminuciones hasta llegar acá a la mitad del hombro, así como te explico en el video más adelante. Y algo que les recomiendo, ustedes lo pueden seguir, es, yo hice este cuello, la parte de adelante, esta de adelante, que es la que va así, con esta forma, con un gancho de 6 milímetros. Pero acá la espalda, la parte que trabajamos pareja, la trabajé con un gancho más pequeño de 5.5 milímetros para que esto no se me baje tanto en la espalda y quede más parejo. Eso es una recomendación que les hago. Me parece que el cuello queda mejor así corto. Bueno, entonces ya con esta explicación, con esta sugerencia, ya puedes empezar a trabajar el cuello. Una vez ya le tengas los puntos bajos todos alrededor del cuello, estos puntos bajos son una base de ese cuello que vamos a hacer, vamos aquí a marcar la mitad del cuello, este punto que es la mitad entre este punto y este punto, entre estos dos, y vamos a hacer acá en el hombro, vamos a empezar el cuello desde aquí del hombro, la parte toda delantera, vamos a trabajarlo hasta llegar acá a la mitad del otro hombro. Y luego vamos a trabajar la espalda, que es todo lo que está aquí atrás, lo que nos queda. Bueno, ahora aquí, en la parte del hombro, vamos a hacer unas cadenetas que te midan más o menos entre 13 a 15 centímetros. Aquí yo hice 20 cadenas, me miden 15 centímetros o 6 pulgadas. Que te mida más o menos eso. Bueno, ya teniendo aquí las cadenas que necesitamos, vamos a hacer una cadena más para dar altura al punto. Tomo hebra y me voy a la segunda cadena y ahí hago un punto medio alto. Y ahora voy a hacer en cada cadena un punto medio alto. Yo debo tener 20 puntos medios altos. Vamos a hacer todo esto con puntos medios altos y ya te explico cómo lo vamos a acá adaptar a nuestra base, a nuestro cuello base. Una vez ya lleguemos aquí a la base de nuestro cuello, estos puntos los debemos unir acá a estos puntos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a buscar el siguiente punto disponible, que es este, y aquí me voy a deslizar. Me voy a deslizar en este punto y me voy a deslizar en el siguiente. Me voy a deslizar siempre 2 veces cuando llego acá a la base de nuestro cuello. Me deslizo 2 veces. Esos 2 puntos deslizados no hacen parte de estos 20 que acabo de hacer. Estos 2 son los puntos que me deslizo para estar en la base del cuello. Bueno, ahora volteo y vamos a hacer nuestra segunda hilera de puntos medios. Tomo hebra, esos puntos deslizados me los salto 1 y 2 y aquí hago mi primer punto medio y voy a tomar el punto entero porque es el primero. El primero y el último siempre les recomiendo tomarlo entero. Aquí hago mi primer punto deslizado. Y el resto tomando la lazada de atrás. Aquí, la lazada de atrás. Y en esta hilera voy a hacer un aumento al final. En las hileras pares siempre vamos a hacer aumento acá al final. Así que vamos haciendo puntos altos, medio altos y aquí al final voy a hacer un aumento.
Aquí ya voy a llegar al final de esta segunda hilera, tomo hebra y aquí en el último no les recomiendo que lo tomen entero, así, no la lazada de atrás, y vamos a hacer 2 puntos ahí en ese último punto, vamos a hacer un aumento. Y esos aumentos los vamos a hacer en las hileras pares. Esta es la segunda hilera. Ahora la tercera hilera no vamos a hacer aumento, vamos a hacer todos los puntos y vamos a unir acá en la base como ya te lo expliqué. Bueno, siempre vamos a subir con una cadena para dar altura, tomo hebra y tomo el primer punto acá, lo voy a tomar entero. En los siguientes tomo la lazada de atrás y hago mis puntos medios, tomando la lazada de atrás. Y aquí en el último punto que hacemos acá, vamos a tomar el punto entero. Así, no voy a tomar la lazada de atrás. Solo eso yo les recomiendo que el primero y el último siempre tomen el punto entero. Hago mi punto medio. Y ahora vamos a unir a la base de nuestro cuello. Busco el punto disponible, que sería este ya está ocupado, aquí me deslizo 1 y en el siguiente me deslizo acá 2 veces. Doy vuelta, ahora voy para la hilera número 4 y es una hilera par. En esta hilera tengo que hacer aumento aquí al final. Tomo hebra, esos 2 puntos que me deslicé, me los voy a saltar, estos 2, lo tomo completico, que es el primero. Y hago mi primer punto deslizado, trate que esto no se estire mucho. Me estoy saltando los 2 deslizados de la base. Y hago acá mi primer punto deslizado y esto ya lo sigo tomando en la lazada de atrás. Y acá en esta hilera que es número par, aquí hago mi aumento, tomo el punto todo entero y hago 2 puntos medios altos ahí. Y así voy a ir trabajando por toda esta parte delantera del cuello hasta 3 puntos antes del marcador. Ahí vamos a parar. Ahí nos encontramos. Sigue trabajando. Aquí he aumentado hasta tener 28 puntos y ya he llegado aquí. Aquí 3 puntos antes de la mitad del marcador y en estos puntos no vamos a hacer aumentos. Voy a seguir trabajando parejo hasta los otros 3 puntos después del marcador. Así que voy a trabajar aquí estos 7 puntos centrales, todos parejos con los mismos 28 puntos que tengo acá. Tú vas a trabajar con los puntos que quedaste aquí, sin aumento, sin disminución. Esa es la parte central de nuestro cuello que va a quedar así parejo. Ya trabajé lo que es la parte que va toda pareja, toda la parte que va en el centro del cuello. Ahora tenemos que hacer disminuciones hasta llegar al mismo número de puntos con los que empezamos aquí. En mi caso yo tengo que llegar a 20 puntos y tengo que llegar acá a la mitad del hombro, aquí tengo que llegar donde está la costura. Y para hacer disminuciones también las vamos a hacer en las hileras pares. Aquí ya coloqué esta hilera en la base, estoy bajando y acá vamos a hacer la disminución. Miren, le muestro, tomamos hebra, me voy aquí a este punto. Tenemos que la disminución se hace en los 2 últimos puntos. Me voy acá, tomo la lazada de atrás y no termino el punto, dejo ahí. Ahora me voy al último punto que lo tomo entero. Tomo lazada, paso, tengo 4 lazadas en el gancho, tomo hebra y paso todo. Ahí ya tengo una disminución y esa disminución la vamos a hacer cada vez que estamos bajando en las hileras pares.
Y voy trabajando así hasta llegar acá a la mitad de mi hombro y como te dije ya debe coincidir con este mismo número de puntos. Aquí fui haciendo las disminuciones hasta llegar a mis 20 puntos y llegué aquí a la mitad del hombro en la costura. Ya tenemos aquí entonces la parte delantera del cuello terminada. Ahora tenemos que hacer la parte de la espalda, que es todos estos puntos bajos que tenemos aquí en nuestra base. Y para hacer el cuello aquí, lo vamos a hacer sin hacer aumentos, sin hacer disminución. Vamos a trabajar los mismos puntos con los que empezamos. En mi caso fueron 20 puntos. Voy a ir haciendo hileras de 20 puntos por todo este pedazo que corresponde a la espalda. Todo debe quedar el mismo número de puntos, que en mi caso son 20. Y vamos a trabajar de la misma manera, puntos medios altos, trabajamos en la lazada de atrás y lo unimos a la base de la misma forma como hemos hecho aquí, como te lo he explicado, deslizándonos 2 puntos. Esto es lo que se ve del cuello hasta ahora, la parte delantera donde hacíamos aumentos, trabajamos parejo, hicimos disminución, y la parte trasera es donde se trabaja todo con el mismo número de puntos. Miren, aquí quedó ya recto y ya llegué acá al final, que es la mitad de nuestro hombro. Aquí es la costura del hombro que hicimos y ya vamos a unir esto para cerrar el cuello. Y vamos a unirlos con puntos deslizados y vamos a unirlo en la parte del derecho para que quede algo parecido a este trenzado que se ve acá. Pero tú lo puedes unir como más se te facilite, como tú quieras. Puedes unirlo con una aguja lanera o hay otros métodos. Bueno, vamos a empezar a unir tomando este punto. Vamos a unir este punto y me voy también acá al primer punto del otro lado, que lo voy a tomar completo, así, y este es el hilo que me queda y voy a pasar todo en el punto, de esta manera. Vamos a repetir. Ahora voy al segundo punto de este lado, me voy acá al segundo punto, tomo solo una lazada, tomo la hebra y paso por todo eso. Otra vez te lo repito, voy acá, tomo solo una lazada de un punto, me voy a la otra, tomo una lazada de un punto, tomo la hebra y paso por esos puntos y hago ese punto deslizado. La hebra está abajo, aquí, tomo hebra y paso por esas 3 lazadas que tengo en el gancho. Paso por un punto, paso por el otro punto, tomo hebra y paso por todas esas. Y miren cómo va quedando la puntada parecido a esto y no se ve costura y queda muy elegante y muy bonito. Vamos a seguir así hasta el final. Ahora vamos a trabajar lo que es la manga. Miren, no la he terminado. Miren cómo queda la manga, la vamos a hacer de la misma puntada que hicimos aquí, este suéter. Y para que tome forma nuestra manga, ¿qué hice? Las primeras 6 vueltas las hice con el gancho grande, que es de 6 milímetros. Las otras siguientes 6 vueltas las trabajé con el gancho de 5.5 milímetros. Y estas últimas las he trabajado con un gancho de 5 milímetros. Y adicional a eso he hecho disminuciones también cada 6 vueltas en los puntos de los bordes, y eso es lo que te voy a explicar acá, cómo hacer esas disminuciones solo en los puntos de los bordes hasta tener ya el grosor que necesita tu manga. Te la vas midiendo
aquí en tu brazo y ahí vas calculando cuándo quieres hacer esas disminuciones. Las disminuciones que te voy a explicar que vamos a hacer en los puntos de los bordes, yo te recomiendo que no las hagas de muy seguido. Yo las estuve haciendo cada 6 vueltas. Después las dejé de hacer y ya las dejé de hacer cuando llegué al codo, a la parte aquí del codo. Y luego voy a disminuir ya cuando llegue a la parte más delgada del brazo. Aquí de sisa le he dejado unos 18 centímetros a cada lado, de este lado y de este lado. Ya cada quien, dependiendo de la talla del brazo, le puede dejar más espacio. Vamos a empezar, voy a empezar con el gancho más grande. Voy a adaptar nuevo hilo. Y esto lo vamos a ir trabajando de esta manera. Tenemos que colocar aquí una base para empezar nuestros puntos, como lo hicimos acá en la parte del elástico de abajo. Vamos a hacer unos puntos bajos que sean múltiplo de 8 más 4. En mi caso, en la otra manga hice 44 puntos, que son exactamente los que hice en esta parte, pero eso fue coincidencia, eso no tiene que ser así, eso depende esto va a depender del grosor del brazo que tengas. De aquí a acá hice 44 puntos. Y, vamos a ver, aquí me perdí un poquito. Ok, bueno. Y les recomiendo, como esta puntada, las hileras impares son las que están por el derecho de la labor. Entonces, la puntada base, que es el punto bajo, vamos a empezarla por la parte del revés de la labor. Ahí es donde debemos empezar. Y voy a empezar aquí con donde está mi marcador. Y donde estaba el marcador, ahí voy a colocar hilo nuevo. Hilo nuevo. Hago una cadena, reforzar, y ahí mismo hago mi primer punto bajo. Lo voy a señalar acá. Y aquí no tenemos puntos definidos, vamos haciendo puntos en cada hilera. Yo voy a ir haciendo 2 en cada hilera de punto medio alto. Aquí va 1. Aquí está el segundo. 2, 3, 4. Aquí va el quinto. Voy a coger una hebrita para que no se abra tanto el punto. Miren, 5. Acá hago el 6. Miren cómo va quedando. Voy haciendo puntos bajos. Y aquí, al llegar al otro marcador, tengo que tener el múltiplo de 8 más 4. Tratemos de ir contando los puntos y tratar que en la mitad, que es aquí donde está la costura del hombro, que en esta mitad me queden el mismo número de puntos que la otra mitad para que la manga se vea bien. En mi ejemplo, a mí me salieron 44 puntos. Aquí en la mitad, exactamente en la mitad, en la otra manga me quedaron 22. Y aquí en la otra mitad, 22. Así debes hacer tú. Aquí ya tengo la base para iniciar los puntos de las mangas. Tengo 44 puntos. Y ahora vamos a iniciar con la primera hilera de este motivo. Y ahora estamos al derecho, que es donde debemos empezar porque las hileras impares son las que están al derecho de nuestra labor. Y ahora es empezar, como ya hemos estado trabajando. Voy a trabajar de la hilera número 1 a la 6 con el gancho de 6 milímetros. De la hilera 7 a la 12 voy a trabajar con el de 5.5 milímetros. Y de la hilera 13 a la 18 voy a trabajar con un gancho de 5 milímetros. La hilera 19 y la hilera 25 voy a hacer disminución de los puntos de los extremos.
Voy a trabajar ahora esto como lo trabajaste aquí en el suéter, en el panel de la espalda y del frente. Trabájalo igual para la manga. Y cuando ya vaya a hacer yo mi disminución, te voy a mostrar cómo hice la disminución de los puntos. Tú vas a hacer esta disminución de los puntos donde la necesites. Cada quien tiene brazos distintos. Yo la hice en la hilera 19. De pronto tú la puedes hacer en unas hileras más o unas hileras menos, porque el brazo de cada quien es distinto. Yo te recomiendo que vayas haciendo la puntada. Ya la sabemos hacer. Te vas midiendo en tu brazo y ahí decides cuándo cambiar de gancho, si quieres cambiar de gancho, y cuándo hacer esas disminuciones que te voy a explicar. Aquí ya he realizado 18 hileras, voy a ir a la número 19 y ahí es donde voy a hacer disminuciones solo en el primero y en el último punto. De resto del diseño se va a trabajar igual, no hay disminuciones. Aquí me va a tocar empezar con puntos medios altos porque aquí estoy con puntos deslizados. Y cuando ya estoy al derecho tengo que cambiar la secuencia. Bueno, entonces tengo que disminuir un punto medio alto. ¿Y cómo se disminuye? Una cadena para dar altura. Tomo hebra. Y aquí mismo voy a hacer el punto medio, pero no lo termino, lo dejo ahí. Tengo 3 hebras en el gancho. Me voy sin tomar hebra al siguiente punto. Tomo hebra y hago como si fuera a hacer un punto medio, pero no lo termino. Ahora tengo 4 hebras en el gancho. Ahora sí voy a terminar este punto. Tomo hebra y paso por todas esas hebras. Ahí ya tengo un punto medio alto. 1, el segundo, 2 y el tercero. Entonces ahora aquí tengo 3 puntos al empezar. Ya disminuí 1. Y aquí trabajo todos los puntos normal. Ahora vienen puntos deslizados y son 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Así trabajo hasta llegar acá al último motivo y te muestro cómo vamos a disminuir acá al final. Ya voy a llegar acá. Aquí tengo 4 puntos deslizados y vamos a hacer entonces una disminución aquí en esta hilera. Voy a hacer acá un punto medio alto, 2 puntos medios altos y aquí estos 2 puntos los convierto en 1. Tomo hebra, me voy para el siguiente punto, hago un punto medio pero no lo termino. Sin tomar hebra me voy al siguiente espacio. Tomo hebra, hago como si fuera a hacer un punto medio y no lo termino. Ahora tengo aquí 4 lazadas en el gancho. Ahora tomo hebra y termino el punto. Y ahí ya hice una disminución en cada extremo. Ahora la siguiente vuelta, ya como hice una disminución en cada extremo, ya no tengo que empezar con 4 puntos medios. Voy a empezar es con 3 puntos medios. Una cadena para dar altura, tomo hebra y aquí hago un punto medio, 2 puntos medios y 3 puntos medios. 3 puntos medios al principio y 3 puntos medios al final. De resto, si son 4 puntos cada grupito, cada secuencia. Aquí me voy para los 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos medios. 1, 2, 3 y 4. Y así hago las disminuciones que necesiten. Me voy midiendo esto en mi brazo y voy calculando cuánto necesito. La próxima disminución la voy a hacer en la vuelta en la hilera número 25. Y aquí terminamos como terminamos aquí al comienzo, con 3 puntos medios altos.
Ahora voy a disminuir en la hilera número 25 y aquí voy a empezar con puntos deslizados. Te voy a explicar cómo hacer disminución en los puntos deslizados. Aquí tengo 3 puntos. Si voy a disminuir uno, me quedarán aquí 2 y al final me quedan 2 puntos. Voy a subir con una cadena para dar altura y me voy al siguiente punto. Hago como si fuera a ser punto deslizado, pero no lo termino. Me voy al siguiente espacio, tomo hebra y paso por estas 2 hebras y así se hace la disminución del punto deslizado. Ahí ya me quedó un punto deslizado. Ahora aquí me queda el segundo. Ya, ahí tengo 2 puntos deslizados. Ahora continúo con la secuencia. Son 4 puntos medios altos, 2, 3 y 4. Ahora 4 deslizados. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a seguir y te muestro cómo terminar con la disminución de puntos deslizados. Ya me encuentro aquí al final de esta hilera y voy a hacer disminución en los 2 puntos, en los 2 últimos puntos. Voy a hacer aquí un punto deslizado normal, completo, 1, y en estos 2 hago la disminución. Me voy al siguiente espacio, tomo hebra y no hago el punto. Me voy enseguida al otro espacio, tomo hebra y paso por todas esas 3 lazadas en el gancho y ahí ya hice una disminución. Ahora tengo 2 puntos al principio y 2 puntos al final. Eso es ir disminuyendo la cantidad de puntos hasta que te quede bien en el brazo. He realizado 45 hileras y ya quiero hacerle el elástico en el puño. Aquí ya se lo hice, mira cómo quedó de bonito. Le hice 10 puntos bajos y se trabaja de la misma forma como trabajamos el cuello. Vamos haciendo puntos bajos y los vamos aquí uniendo en esta base que nos queda acá. Yo te recomiendo que terminemos siempre con una hilera impar para que quede lo más parejo posible. Y este elástico en el puño lo voy a hacer con un gancho de 4.5 milímetros porque pues mi puño es bastante delgado y quiero que encoja bastante, y también le voy a hacer aquí unas disminuciones mientras voy haciendo la base de puntos bajos para ese elástico, y así voy a hacer estas disminuciones. Subo con una cadena para dar altura y aquí mismo hago un punto bajo. Para hacer disminuciones me voy al siguiente punto, tomo hebra pero no hago el punto, en la siguiente tomo hebra, tengo 3 hebras en el gancho, tomo hebra y paso todo esto. Ahí hice una disminución. En este no hago disminución. En el siguiente voy a hacer otra disminución y te muestro. Me voy, el gancho lo introduzco en la puntada, tomo hebra y no voy a terminar el punto. Me voy al siguiente, tomo hebra y no hago el punto, tengo 3 lazadas en el gancho, tomo hebra y hago el punto bajo. Ahí hice una disminución, aquí no voy a hacer, y así voy a hacer hasta el final de esta hilera. Aquí me quedaron 24 puntos bajos, ya con la disminución que les mostré. Ahora voy a hacer las cadenas del largo que quiero ese elástico en el puño. Yo voy a hacer 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y una extra para empezar ya con la primera hilera. Y vamos a hacer puntos bajos. Voy a empezar con la segunda cadena y aquí hago mis puntos bajos. Tengo que tener siempre 10 puntos bajos por todo el elástico. Tú puedes hacer el número que quieras, no hay múltiplo, es el largo que deseas darle. Una vez aquí ya tengo mis 10 puntos bajos o el número que tú hayas decidido, ya vamos acá a juntar o a unir este elástico con la base que tenemos aquí de nuestra manga. Se trabaja de la misma forma como trabajamos el cuello, nos deslizamos aquí 2 puntos. Me voy al siguiente punto disponible, que es este, porque este pertenece pues a estas cadenas.
me voy a este, me deslizo uno, me deslizo en el siguiente, volteo para hacer la segunda hilera de puntos bajos y me salto esos 2 puntos que me deslicé porque ellos no cuentan en la parte del elástico, ellos son nada más la unión para la base. Me salto estos 2, 1 y 2, y aquí hago en la lazada de atrás, hago mi primer punto bajo, 1, 2, 3, voy trabajando en la lazada de atrás, 4, 5, y ya cuando has terminado esos 10 puntos bajos, vamos a continuar con una nueva hilera, subo con una cadena para dar altura y aquí mismo me voy en la lazada de atrás y hago mi primer punto bajo y voy trabajando puntos bajos en la lazada de atrás y ya cuando llegue a la base vamos a juntar, como ya te expliqué, vamos a hacer 2 puntos deslizados, continuamos con la siguiente hilera y no se te olvide saltarte esos 2 puntos deslizados siempre. Siempre debes tener la misma cantidad de puntos que decidiste para el puño, siempre cuéntalo, lo debes tener hasta el final. Yo debo tener siempre 10 puntos bajos. Cuando ya termines de hacer el elástico de la manga, vamos a hacer la unión, la costura que va por acá debajo del brazo, en el costado, en la sisa. Esa costura yo la voy a hacer de la misma forma como te expliqué aquí en el cuello para que esta terminación quede así de bonita y no se note costura. Tú la puedes hacer como cualquier método que tú quieras, puedes hacer con aguja lanera, ir uniendo punto con punto y hebra y con la aguja lanera. Cualquier método que para ti sea más fácil de hacer es válido. Aquí yo cambié el color del hilo porque aquí este ya es oscuro y aquí ya está más claro. Así voy controlando un poco los colores. Tomo una hebra de un lado, tomo hebra de aquí del otro lado. Hay que tener cuidado acá. Tomo esta hebra y paso por todas esas 3 lazadas que están en el gancho. Y que coincidan todas las hileras. Vamos a hacer aquí otro. Aquí voy a tomar este que coincide con este. Tomo lazada y paso por todo esto. Miren cómo va quedando esta costura de bonita. Tomando una lazada de una pieza, otra, tomo lazada y paso por todos estos. Bueno, así me voy trabajando por todo el brazo y el costado. Y ya haciendo la costura de aquí debajo de la manga y en el costado, ya ha quedado listo este hermoso suéter. Mira lo lindo y elegante y coqueto que ha quedado. Espero te haya gustado este proyecto y nos vemos en la próxima clase.